Hoy, tomémonos un tiempo para examinar juntos la voluntad de Dios a través de la Biblia con el sermón titulado La vida de un cristiano y el año nuevo, y comprobemos si estamos viviendo correctamente como cristianos al dar la bienvenida al nuevo año. Si son cristianos, las personas del mundo tendrán ciertas expectativas sobre ustedes. En lugar de escuchar una expresión como los que creen en Dios y los que no creen son iguales, deberíamos escuchar una expresión positiva como, en efecto, los miembros de la Iglesia de Dios que creen en el Padre Ansanjón y en la Madre Celestial Nueva Jerusalén son muy diferentes de otras personas en el mundo en todo aspecto. Creo que debemos llevar una vida que haga que los demás digan de forma positiva, son totalmente diferentes. Al ver las palabras de Apocalipsis capítulo 20, Dios dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 también dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. A través de muchas enseñanzas en la Biblia, debemos entender cómo vivir como cristianos y cómo llevar a cabo nuestro rol como la sal y la luz en este mundo oscuro. Hoy, grabemos profundamente en nuestro corazón las lecciones y enseñanzas dadas por Dios sobre este asunto una vez más. No debemos caminar en la misma dirección en que camina la gente del mundo. El camino que recorren es un camino ancho, mientras que el camino que recorremos es uno angosto. Aunque el camino que recorremos es estrecho, este es el camino de la vida, por tanto debemos permanecer en él hasta el final. La Biblia ya testifica que su camino y el nuestro son diferentes, entonces es natural que tengamos un estilo de vida diferente al de ellos, ¿no es así? Creo que no debemos dejar que otros digan que somos iguales a las personas del mundo. Vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 tiene un subtítulo, Deberes cristianos. Capítulo 12, versículo 1, está escrito, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si vivimos de la misma manera que la gente del mundo, la Biblia no debería tener escrita la enseñanza «No os conforméis a este siglo», ya que el modo de vida del mundo y el nuestro son diferentes. La Biblia nos da esta enseñanza, «No os conforméis a este siglo». Vayamos al versículo 10. Está escrito, «Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros». Esta es una de las enseñanzas más necesarias y esenciales que debemos seguir y poner en práctica como verdaderos cristianos. Debemos apreciar, amar y servir a nuestros hermanos y hermanas en la fe. ¿Qué más dice la Biblia que debemos hacer? Dice que debemos honrarnos unos a otros. No debemos pensar, soy mejor que ese miembro. Su formación no es tan buena como la mía. Su estatus social y posición son mucho más bajos que los míos. Por el contrario, ya que hemos llegado a Dios, debemos vivir en Cristo. La gente del mundo vive según el estándar del mundo. Viven de acuerdo al sistema creado por el mundo y al estándar de valores establecido por el mundo. Sin embargo, debemos vivir de acuerdo con el valor de vida establecido por Cristo, preguntándonos, ¿qué debemos considerar
como el valor más alto en nuestras vidas? Siempre debemos considerar este asunto antes que cualquier otra cosa. Es por eso que todos los miembros que han sido bautizados recientemente en Dios y recibido la verdad, deben comenzar a llevar una nueva vida como verdaderos cristianos. En el pasado, cuando pertenecíamos al mundo, hablábamos con palabras sin gracia del mundo, mostrábamos una actitud negativa del mundo y teníamos malos pensamientos del mundo, tratando mal a los demás, sin dudarlo para nuestro propio beneficio. Sin embargo, como ahora estamos en Cristo, Dios nos enseña a vivir una nueva vida como auténticos cristianos. Si leemos el versículo 10, está escrito: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, es decir, teniendo pasión, sirviendo al Señor. Incluso cuando servimos a Dios, debemos hacerlo con pasión en lugar de pensar: si funciona, está bien. Aunque no funcione, también está bien. Servir a Dios también debe hacerse con pasión. Debemos servir a Dios con gran pasión, en lugar de pensar: servir a Dios solo como lo hacen los demás es suficiente. Continuemos con el versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dios nos enseña a practicar la hospitalidad con los demás. Este tipo de vida es la vida de un cristiano de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Esta es la forma más básica de vivir como cristiano. Sin embargo, si dejamos de vivir de esta manera, Dios no se complace con nosotros. Dios no se agrada si no nos comportamos como cristianos. Jesús también dijo en Mateo capítulo 5, vosotros sois, ¿qué somos? La sal de la tierra. Y vosotros sois, ¿qué más somos? La luz del mundo. Cuando leen Isaías capítulo 60, ¿cómo es descrito todo el mundo espiritualmente? Dice que las tinieblas cubren todo el mundo. Esto significa que el mundo entero está completamente cubierto por las tinieblas. Por eso, en esta época, Dios ha hecho que sus hijos, que se asemejan a la imagen de Dios, se levanten en esta tierra para que puedan hacer brillar la luz en las tinieblas. No debemos dejar que el mundo permanezca en tinieblas, ¿verdad? El mundo se vuelve más perverso a medida que pasa el tiempo, pero entre ellos los hijos de Dios deben ser diferentes. ¿No dice la Biblia, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Esto significa que deben mantener su función original. Cuando la sal pierde su salinidad, no sirve de nada. De la misma manera, cuando nosotros, los cristianos, perdemos nuestra función principal, nuestra existencia pierde su sentido. Los cristianos deben desempeñar completamente el rol de cristianos. Somos llamados la luz del mundo. Sin embargo, si la luz no tiene la capacidad de derrotar a las tinieblas, ¿no resulta entonces inútil como luz? Por eso, Dios nos da la enseñanza de cómo vivir una vida de cristiano al decir: ustedes son la sal y la luz del mundo. Dios nos enseña estas palabras: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Seamos los que pongan todo su empeño en practicar estas enseñanzas este año. En el siguiente versículo está escrito: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cómo debemos vivir entre nosotros? Unánimes entre vosotros. La expresión unánimes, escrita en este versículo, significa ser de igual parecer.
Esto significa estar en armonía unos con otros. Está escrito, unánimes entre vosotros, no altivos. No debemos decir a los demás, yo soy mejor que tú, yo puedo hacer esto mejor que tú. Más bien debemos decir, usted está a cargo de esto y yo estoy a cargo de eso. Así que trabajaré diligentemente en esta parte que puedo hacer y usted trabajará arduamente en la parte que tiene a su cargo. Ambos debemos trabajar con diligencia. Es porque nos necesitamos mutuamente. Tengo mucha envidia de los miembros que están a cargo de la construcción del templo. ¿Cómo pueden tener esas habilidades? Es realmente un don especial de Dios que esos miembros tengan el talento para construir el templo de Dios con gracia donde Él habitará. Sin darse cuenta de que otros miembros tienen envidia de su talento, los miembros de la construcción podrían pensar, otros miembros salen a predicar y hacen la obra del Evangelio que se ve emocionante. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de trabajo laborioso que solo nos cubre de polvo? De acuerdo con las palabras dadas aquí, los que han recibido el talento de Dios para la construcción deben esforzarse en esa área, y los que han recibido el talento para la predicación deben ser diligentes para la evangelización. Los que son buenos en servir deben ser diligentes en su servicio. De este modo, la Biblia nos enseña a vivir en armonía unos con otros y a no ser orgullosos. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Continuemos con el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad. ¿Qué debemos procurar? Lo bueno delante de todos los hombres. Debemos llegar a ser los cristianos que hacen lo que es correcto a los ojos de todos. En lugar de pensar, estoy en una posición muy alta, o ¿sabrán qué tipo de estatus social tengo? ¿No deberíamos ayudarnos unos a otros cuando vemos a alguien en necesidad? Continuemos con el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad, ¿cómo debemos vivir? En paz con todos los hombres. Estad en paz significa llevarse bien con los demás. Por algo pequeño, algunos pueden tener malentendidos, distanciándose unos de otros. No quiero verte. Así que, aunque nos encontremos en la iglesia, ni siquiera nos saludemos. Tales miembros de corazón frío pueden ser considerados como los que asisten a la iglesia por costumbre, sin saber qué enseñanzas necesitan aprender y poner en práctica, y sin conocer el camino para entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas enseñanzas de Cristo? Debemos practicarlas todas. Al ponerlas en práctica, donde quiera que estemos, en casa, en la sociedad o en la iglesia, debemos escuchar a la gente del mundo decir, no son como las personas de hoy en día, no son como la gente de este mundo, son justos, buenos y amables. Quiero saber qué hay en su mente que les hace vivir así. A su debido tiempo, conocerán que asistimos a la iglesia de Dios y recibimos las enseñanzas de Dios Padre y Dios Madre todos los días. Entonces, pueden decir, me gustaría conocer la iglesia de Dios. La predicación no se realiza solo con nuestra boca, ¿no es verdad? Podemos ver que la predicación puede llevarse a cabo con sinceridad cuando todas nuestras acciones y mentalidad están alineadas entre sí. Es por eso que en el versículo 16 está escrito, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Continuemos con el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En el versículo 18 está escrito, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino, ¿qué debemos hacer? Vence con el bien el mal. Dios escribió estas enseñanzas en muchas páginas de la Biblia para mostrarnos cómo vivir como un cristiano.
Vayamos a Romanos capítulo 13. En el versículo 8 está escrito: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Cuál es la característica de una deuda? Tenemos que devolver algo. ¿No están de acuerdo? Entonces, esto significa que debemos amarnos mutuamente. Amaros unos a otros significa seguir dando más y más de su amor a los demás. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. La Biblia dice que el que ama ha cumplido la ley. El espíritu de practicar el amor por los demás y el espíritu de salvar a los pecadores, ¿acaso no es el mayor espíritu que Dios quiere dar a conocer y enseñarnos a través de su ley? Si tenemos ese espíritu de amor hacia los demás, ¿no desearíamos salvarlos? Podríamos pensar, ya que he recibido la verdad, iré al cielo. Entonces, ¿no les preocuparía si los demás van al infierno o no? Por esta razón, Dios enfatiza más la predicación del Evangelio. Dios nos sigue diciendo que amemos a toda la humanidad, predicándoles el camino de la vida y la salvación, ya que tenemos la deuda permanente de amarnos unos a otros. ¿Se puede lograr alguna de estas cosas sin amor? Si hacemos el Evangelio sin amor, todo es difícil. Cuando somos rechazados unas cuantas veces por la gente que dice no quiero escuchar, nos agotamos fácilmente si predicamos sin amor. Se vuelve demasiado pesado. Cuando Dios vino desde el cielo a esta tierra, solo para salvarnos a nosotros, los pecadores, experimentó todo tipo de dolor y sufrimiento. Fue humillado, insultado, avergonzado y azotado por su propia creación. Su costado fue traspasado con una lanza e incluso murió por nuestros pecados y transgresiones, siendo crucificado. La deuda que tenemos no es algo pequeño que podamos pagar fácilmente. Entonces, ¿no deberíamos seguir su ejemplo, pagando la deuda al amar a la humanidad? Para que podamos pagar lo que debemos, Dios ha creado un camino mediante la predicación. Dios compara la predicación del Evangelio con los dolores de parto. A través de este proceso, debemos darnos cuenta del valor del gran sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros, los pecadores. Cuando intentamos salvar un alma, ¿es fácil? No, nunca es fácil para nadie. Aunque tratamos de mostrar amor, nos malinterpretan. Aunque entregamos la palabra de vida de Dios, que puede traer salvación, no aceptan el camino de la salvación fácilmente. Como resultado, algunas personas tardan 1 año, otras tardan 2 años, o incluso 10 años para volver a los brazos de Dios. La Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si comprendemos sinceramente el amor misericordioso de Dios, no podemos volvernos orgullosos ni arrogantes. Por tanto, si miramos hacia atrás y nos examinamos a nosotros mismos, ¿en qué tipo de situación estuve desanimado y en qué tipo de situación estuve alegre? Entonces, nos daremos cuenta de que tenemos una gran deuda de amor con Dios y pensaremos, ¿debo pagarle a Dios rápidamente? Por supuesto, nunca pagaremos completamente esta deuda, aunque nos esforcemos por hacerlo hasta el final. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los que se esfuerzan por pagar su deuda y los que solo saben recibir y ni siquiera se plantean devolverla. Hermanos, si se ponen en el lugar de un acreedor y ven que un deudor hace todo lo posible por pagar su deuda, aunque sea un poco, finalmente les gustaría decir, a partir de ahora, ya no tienes que pagar,
e incluso podrían perdonarle la deuda. Sin embargo, digamos que hay una persona que no hace nada para devolver la deuda y dice, ya estoy endeudado. Sin pensar siquiera en devolver la deuda, se divierte y hace lo que le place. ¿Qué pensaría el acreedor de este deudor? Su corazón ardería de ira. Ni siquiera piensas en pagar la deuda que tienes conmigo y solo estás disfrutando tu propia vida. Esto provocará la ira del acreedor. Supongamos que hay dos personas que no pueden pagar sus deudas. Sin embargo, una de ellas se esfuerza por devolver una pequeña cantidad cada mes, mientras que la otra ni siquiera piensa en devolverla. Así es como Dios nos ve desde un punto de vista espiritual. No hay manera de pagar nuestra deuda de amor a Dios. Es una deuda inmensa que no se puede pagar, ni siquiera hasta el final de los tiempos. Pero Dios ha dicho, entreguen su amor a otro que no sea yo. Dios creó el proceso de la predicación para que se hiciera con el corazón de retribuir el amor de Dios. Cuando nos demos cuenta de esto y cumplamos nuestra misión, ¿acaso no podremos sentir cada vez más el valor de la verdad? Leamos de nuevo el versículo 8. Está escrito, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. ¿Qué sucede con cualquier otro mandamiento? En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa se resume? Quiere decir que todos los mandamientos están contenidos en este. Continuemos con el versículo 10. Está escrito, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, al ver a nuestros miembros de Sion y a todas las personas en el mundo, debemos considerarlos como nuestro prójimo. La vida de un cristiano no debe ser derrotada por el mal, sino que vence con buenas obras. Este año, revelemos con seguridad la gloria de Dios mediante nuestras buenas obras. Incluso en casa, si usted es padre, haga el bien por su esposa e hijos. Si usted es madre, haga el bien por su esposo e hijos. Si son hijos, hagan el bien por su padre, su madre y sus hermanos. Espero que todos nos esforcemos por difundir la hermosa fragancia de los cristianos como hijos de Dios Padre y Dios Madre, independientemente de la posición que ocupemos o de la sociedad a la que pertenezcamos, en casa, en la escuela, en el trabajo o en la milicia. Vayamos a Mateo capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13. Está escrito, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El resto de la descendencia de la mujer, que cree en Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, nunca debe apartarse de la forma de vida que la Biblia nos enseña, pensando, son solo palabras escritas en la Biblia. Con la determinación y la resolución de recorrer el camino de acuerdo con esas enseñanzas, ya que todas son enseñanzas de Dios, sigamos el camino de Dios con rectitud y gracia donde quiera que nos lleven hasta el final con absoluta obediencia. Hemos recibido
un gran amor de Dios. Somos el pueblo que ha sido revestido con la asombrosa gracia de Dios. Como la forma de retribuir su amor, Dios nos pide que despertemos a otros pecadores para que también puedan ser redimidos de sus pecados y volver al cielo junto con nosotros. Dios nos ha concedido esta oportunidad. En lugar de pensar que solo tenemos que predicar el día de reposo, la Pascua, el Nombre Nuevo y la Madre Celestial Nueva Jerusalén a muchas personas a nuestro alrededor, debemos pensar: paguemos la deuda del gran amor que hemos recibido de Dios. Si predicamos con esta mentalidad, podremos llevar a muchas almas a los brazos de Dios y conducirlas al arrepentimiento. También podremos decirles: por favor, vengan a Dios, que es justo. La vida que están llevando en este mundo acabará con el tiempo. Aunque sea un camino estrecho, habrá salvación, vida eterna, y estará el cielo al final de este camino. Debemos convertirnos en quienes los guíen hacia Dios por este camino. Al igual que la sal es inútil cuando pierde su salinidad, cuando los cristianos pierden su función de cristianos, su existencia carece de sentido a los ojos de Dios. Desempeñemos el papel de luz que ilumina el mundo oscuro. La gente del mundo podrá ver sus buenas obras. Entonces, ¿qué harán? Y glorificarán a Dios en el cielo. ¿No es esta la palabra de gracia que Dios nos ha dado hoy? Grabemos estas enseñanzas profundamente en nuestro corazón para que podamos hacer que el mundo sea justo, con la esperanza de que todos guiemos a las personas del mundo a dar gloria a Dios y abramos el camino para que se acerquen a Dios. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.